Muy bien, vamos a iniciar este módulo 10, que es la asociación de elementos pasivos y activos, parte 3. Ya en el primer módulo de asociación de elementos pasivos y activos, en la parte 1 habíamos hablado sobre los elementos resistivos pasivos y los elementos pasivos. En el módulo 2 de carácter de inductancia y capacitancia. Pero no hemos tocado mucho. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los elementos activos? En este módulo tocaremos netamente lo que son los elementos activos y bueno, ¿cuáles son esos elementos activos que vimos inicialmente en los primeros módulos? Hablábamos de los elementos que generan las magnitudes, en este caso la corriente y los voltajes, que son, como lo conocemos, fuentes de corriente y fuentes de voltaje, que son aquellos elementos activos hasta ahora que hemos comprendido en este curso. Muy bien, vamos a iniciar entonces este módulo partiendo de asociación de esos elementos activos. Cuando hablamos de asociación también podemos tomar la transformación. Se utiliza este término porque realmente cuando hablamos de elementos pasivos, elementos activos, hablamos de transformación, ya que es un artificio que se utiliza a nivel práctico, no a nivel físico, pero a nivel práctico en las resoluciones de circuitos, y por eso también se toma transformación. A diferencia de los elementos pasivos, sí se puede hacer a nivel físico y a nivel práctico. En este caso realmente no se puede, es únicamente a nivel de nomenclatura la transformación. Bueno, aclarado ese punto, iniciemos. Transformación o asociación de fuente de voltaje a corriente. Como podemos apreciar en los circuitos, en el circuito inicialmente izquierdo, donde vemos una fuente dependiente B sub S conectado en serie con una resistencia RS, en el círculo, en el cuadrado azul, afuera del cuadrado azul podemos ver una RL, el cual está asociado a una RS en serie. Sin embargo, y por él pasa una SUL y una VSUL, que es el voltaje o la tensión que se produce en esa resistencia. Podemos observar que si ignoramos el cuadro azul, ese se mantiene en serie, y la sumatoria de las dos R, si ponemos el voltaje en el denominador y la suma de estas dos en el denominador, podemos obtener la corriente ISUL. Sin embargo, a pesar de que sea muy práctico, existe una transformación, que es lo que indica la flecha de la parte derecha y el otro circuito. Sin embargo, vamos a leer lo que dice abajo. Para tomar una fuente práctica de voltaje en una fuente práctica de corriente, se calcula la corriente de una fuente ideal como I sub S igual a V sub S entre RS, que es lo que les acabo de mencionar, y se conecta a la fuente de corriente en paralelo con la resistencia sub RS. A eso es a lo que voy. Como se los vine mencionando anteriormente, dice a nivel práctico. Eso es una palabra fundamental, práctico, que es lo que mencioné. A nivel físico esto es algo absurdo, no tiene sentido, pero a nivel práctico es un artificio que podemos no solamente resolver, también podemos plantearlo a nivel de realizar un circuito, todo dependiendo de lo que se pide. Pero bueno, vamos un poco a lo preciso de este módulo. En la parte del circuito derecho podemos ver un circuito distinto al del izquierdo, debido a que se transformó completamente el circuito. Y tú me dirás, oye, ¿cómo sucedió eso? Bueno, te explico. Como podemos ver, en el lado izquierdo vemos una fuente de corriente independiente I sub S, el cual es el dado por el valor de sub S entre RS, y vemos una resistencia en paralelo RS con otra resistencia RL. Excelente. Y vemos obviamente un circuito muy distinto al primero. Tú me dirás, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se hace? Bueno, vamos a responderlo en 2 puntos. Esto sucede porque realmente es la equivalencia, es un circuito equivalente lo que se está sacando en este momento. B sub S es una magnitud de voltaje generado por
fuente de voltaje X, un valor numérico X, entre una RS que también es un valor numérico de X, y bueno, el resultado de eso va a dar una corriente. Si yo tomo ese cuadro azul del lado izquierdo, que es B sub S y RS en serie, y aplico la ley de Ohm, que es lo que se bajo y sub S igual a B sub S entre RS, ya tengo una corriente, ignorando la RL. Vamos a ignorar por un momento, vamos a tapar donde sale RL, B sub L y sub L RS del lado izquierdo. Y tenemos nada más un circuito, una fuente de tensión con una RS. Y podemos calcular tranquilamente su corriente. Entonces yo tomo esta parte del circuito, desconecto la RL y transformo mi voltaje BS y RS en un equivalente por la ley de Ohm de una fuente independiente de corriente de RS. ¿De qué valor? ¿De qué valor? Tú me dirás, y yo, bueno, si el valor de B sub S y RS nos da un valor de corriente, la fuente de corriente, que es la misma que pasa por el primer circuito, será la misma el valor de fuente que se ve de manera explícita en el siguiente. Es decir, la corriente que se ve de manera implícita en el primer circuito se verá de manera explícita en el segundo circuito en su equivalente, mediado por la fuente independiente. Es decir, el valor que va a tener esta fuente de corriente va a ser el resultado de dividir B sub S entre RS. Y la RS va a mantener su mismo valor debido a que es un valor que se mantiene constante, fijo. La RS obviamente no va a cambiar, es un valor constante. Las resistencias siempre son valores constantes, no varían su magnitud con respecto a ninguna cantidad. Realmente físicamente eso varía, una resistencia varía dependiendo de ciertas propiedades materiales. Eso lo tomo como cultura general. Realmente una resistencia varía sus propiedades materiales, en este caso su magnitud, dependiendo de bastantes factores o temperaturas o n cantidad de cosas. Eso ya es un tema un poco más complejo, pero en estas resoluciones prácticas no se toma en consideración ninguno de esos aspectos. Entonces, bueno, nos queda ya explicado la transformación, nos queda un circuito donde existen dos resistencias en paralelo, una donde pasa una corriente IRC1 y una donde pasa una ISULRL. Podemos conectar la resistencia RL tomando el circuito general y tenemos nuestro equivalente. Tú me dirás, oye, ¿y qué varió? Realmente a nivel visual varió, sí hubo una variación. A nivel práctico y de resultado no hubo ningún tipo de variación, es exactamente lo mismo. Si resolvemos esos dos circuitos por una de los métodos, leyes o análisis de interpretación, realmente el resultado va a ser exactamente el mismo. Por eso es que no existe tanta complejidad con respecto a eso. Tú me dirás, oye, porque ¿cuál es el sentido de esto, Jesús? Tú me dirás, yo te diré, mira, realmente no existe algún motivo en específico de, bueno, te pueden pedir como manera precisa, transfórmame esta fuente, pero realmente esto se hace para poder poder obtener una resolución de un circuito más práctico, simplificar. Realmente estos ejercicios se utilizan para simplificar un circuito y poder llegar a su resolución de lo que se esté pidiendo, de la magnitud que se esté pidiendo, de manera más rápida. Muy bien, entonces vamos con la siguiente lámina. Transformación de una fuente de corriente a una de voltaje. Realmente es hacer el inverso. Vamos a leer un poco el diálogo. Para transformar una fuente práctica de corriente a una fuente práctica de voltaje, se calcula el voltaje de una fuente ideal como V sub S igual a I sub S entre RS, I sub S por RS, y se conecta la fuente de voltaje en serie con una resistencia RS. Realmente, si vemos el primer circuito, vemos una fuente de corriente I sub S dependiente en paralelo con dos resistencias RS y RL, sin tomar en consideración el círculo azul. Si tomamos en consideración el círculo azul, podemos realizar una transformación. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una fuente de corriente que está en paralelo con una RS
tomando en consideración IRL. Y bueno, puedo transformar esto. ¿En qué lo puedo transformar? Según la ley de Ohm, puedo transformar esto en una fuente de tensión, que su valor va a ser I sub S por RS, y transformar la RS en una resistencia en serie para mayor resolución del circuito. Realmente esto se utiliza para las personas que pueden estar preguntándose todavía para qué se resuelve esto. A nivel de una perspectiva visual, hay personas que pueden captar o resolver un circuito de manera rápida, viéndolo del sentido de que, bueno, si tengo todo mi circuito en serie, tengo una sola malla y tengo una sola corriente y tengo mis resistencias en paralelo y tengo una sola fuente de tensión, donde nada más las caídas de tensiones son las que varían. Como existen otros casos que, bueno, tengo este circuito en paralelo, tengo una fuente de corriente, mis resistencias están en paralelo, es decir que mis tensiones son iguales, aunque las corrientes sean divididas, se subdividan y sean distintas, igual tengo mis tensiones iguales y bueno, lo puedo resolver este método. Realmente esa es la sencillez, y por eso es que se realizan estas transformaciones más que todo. Claro, esto es a nivel básico. A nivel complejo, realmente estas transformaciones de fuentes son muy relevantes y es importante que se tengan en consideración este contenido. Muy bien, volviendo al ejercicio como tal, hacemos este cambio. Transformamos mi fuente I sub S y mi resistencia en paralelo RS por una fuente de voltaje independiente con una RS en serie, y voilà, tenemos un circuito del lado, como lo pueden decir, del lado derecho, totalmente en serie, donde podemos sumar RS por RS más RL, y una misma sentido de corriente I sub L, donde I sub S es igual a I sub L. Excelente. Entonces diremos que BS va a ser igual a I sub R por RS. Aplica la ley de Ohm. Muy bien, ya podemos dar por terminado este módulo. Pasemos al siguiente módulo, donde tocaremos otro punto. Espero se tenga en consideración bastante lo que se habló en este módulo, ya que a nivel de resolución este es un artificio que es muy utilizado en las teorías de circuitos o análisis e interpretación de un determinado circuito.